Tengo una pregunta. Si supieras que el mundo está haciendo algo, pero dentro sabes que está mal, ¿qué harías? ¿Seguirías a todo el resto solamente para encajar? ¿O morirías en la tuya aunque eso signifique quedarte solo? Es una pregunta más difícil de lo que parece, porque aunque no lo creas, la mayoría tarde o temprano termina cediendo. Y hay una parábola que lo explica mejor que cualquiera. Y esta es la parábola del hombre cuerdo en un mundo de locos. Es una historia de un pueblo sencillo, un pueblo en un reino muy lejano, un pueblo en el que todos los habitantes bebían agua del mismo pozo. Por supuesto era la única fuente de agua que tenían. Todo iba normal, todo iba bien, hasta que de repente algo cambió. Hubo alguien que envenenó el agua del pozo, y no la envenenó con un veneno mortal. Era algo incluso peor, porque a todos aquellos que bebían agua del pozo los hacía perder la razón. Pero peor de todo, sin darse cuenta. El único que no bebió agua del pozo fue el rey, porque por supuesto el rey tenía su propia fuente de agua, agua limpia, agua pura. Al principio no le dio importancia, pero empezó a notar algo raro. El pueblo empezó a actuar de una manera extraña, empezó a hablar de una manera extraña, empezó a caminar distinto, pero entre ellos nadie notaba el cambio. Justamente ellos veían que el rey era la única persona que para ellos era extraña, que actuaba de otra manera. Empezaron a mirarlo de una manera extraña, a cuestionar su liderazgo, porque por supuesto, un rey que no piensa como su pueblo es un rey peligroso. La tensión llegó a tal punto en el que el rey tuvo que tomar una decisión, si seguir peleando en la zurda o si dejarlo ir y encajar. Y la decisión fue sencilla. El rey se acercó al pozo, miró el agua y bebió. Y fue casi instantáneo el cambio, porque automáticamente el rey dejó de sentirse solo, dejó de sentirse observado y para el pueblo el rey ya estaba curado. Mira el mundo de hoy. La gente busca distracción todo el tiempo y nos enseñan que crecer y pensar distinto está mal. Si querés más, sos ambicioso. Si sos disciplinado es porque en realidad sos obsesivo. Y si sos exitoso es porque sos privilegiado. Y de hecho, nos enseñan a creer que si pensás distinto, el que está equivocado sos vos. No es la única historia que habla de esto. El mito de las cavernas habla de las personas que no se animan a salir y prefieren quedarse en la sombra toda su vida. El cuento de la rana en el agua hirviendo nos enseña que preferimos estar en un lugar que nos dé comodidad, aunque eso por dentro nos destruya. O incluso el cuento del elefante encadenado nos enseña que aún así, sabiendo que nosotros tenemos la fuerza para poder romper las cadenas que tenemos desde chico, no lo hacemos porque creemos que es imposible. El punto es el mismo. Cuando todo el mundo piensa igual, el que piensa distinto es el loco. Y yo sé que no es fácil, porque de hecho cuando empezás a pensar distinto, empezás a hacer cosas que el resto no hace, es cuando la gente te empieza a mirar raro, cuando la gente empieza a cuestionarte o empieza a venir a darte lecciones de vida o incluso hasta se ríen de vos. Te dicen que sos un exagerado, que no hace falta tanto, que te relajes, porque la vida es para vivirla. Y el problema es que ahí es cuando la mayoría termina cediendo. Pero si hay algo que aprendí con el tiempo que llevo, es que si realmente querés hacer un cambio en tu vida, tenés que estar dispuesto a ser el loco de la historia. Un consejo, deja de consumir lo que todo el mundo consume, deja de hacer lo que todo el mundo hace y empezá a velar un poco por vos. Hacé lo que tengas ganas de hacer sin preguntarle al resto, sin pedir opiniones, sin preguntar si les parece bien o no hacer lo que tenés ganas de hacer. Hacelo y ya. En lo personal, cuando yo empecé mi cambio, muchas personas empezaron a opinar de que no hacía falta, de que no era necesario. En este caso, mi principal cambio fue físico. Y muchas veces me dijeron, ¿para qué entrenar todos los días? Si con entrenar 3 veces a la semana está bien. Sos un exagerado, me parece muchísimo. Y la verdad es que te van a dar opiniones que en realidad no importan mucho. Se van a reír de vos, pero por supuesto tampoco importa, porque al final de al cabo las cosas que haces las estás haciendo por vos. Yo decidí hacer las cosas por mí, ponerme en el modo egoísta que nunca fui, y la verdad que no me arrepiento ni un poco. Si en el video anterior hablamos de cómo tu cerebro no quiere que cambies, hoy vamos a algo un poco más profundo, en donde no es solo tu cerebro, sino el mundo entero, que justamente quiere venir a decirte a vos cómo deberías vivir tu vida. Entonces mi pregunta es bastante sencilla. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo que el rey? ¿Vas a tomar agua del pozo para encajar con el resto? ¿Para encajar con una persona en particular o con algún grupo social? ¿O vas a seguir en la tuya, vas a morir en la tuya, aunque esto signifique para otros ser el loco de la historia?